Hoy hablaremos del desarrollo de alteraciones de la personalidad. Importancia de los factores culturales según Horney. Karen Horney nació el 16 de septiembre de 1885. A ella le interesó la medicina desde que tenía 12 años. Entró a la universidad en 1906, a pesar de que su padre se oponía. Ella sufría de depresión, fatiga, fue médico psiquiatra de un hospital de New York, daba conferencias y era docente en la escuela de New York School for Social Research. A consecuencia de su teoría holística fue destituida y no podía ejercer el psicoanálisis. La teoría de la personalidad o psicología holística sostenía que toda persona debe entenderse como entidad global que influye sobre el ambiente y el entorno. No acepta las fases del desarrollo psicosexual y estaba en contra del complejo de Edipo y Electra. Descartó la idea de envidia del pene y consideraba que sería igual de válido la envidia por la vagina. Karen fue una de las primeras representantes del neofreudismo y de la psicología feminista. ¿Qué es neofreudismo? Es un movimiento que desafió las convenciones del psicoanálisis y permitió que esta orientación teórica se ampliara especialmente en el campo de la neurosis. Surgió como una reacción a alguno de los postulados de Freud y facilitó que se produjeran desarrollos alternativos. Horney rechazaba el énfasis del psicoanálisis temprano en la sexualidad y la agresividad como factores determinantes en el desarrollo de la personalidad y en el de la neurosis. A ella le parecía absurda la obsesión de Freud y de otros psiquiatras de sexo masculino por el pene. La envidia del pene se explicaba por la desigualdad social entre géneros. Lo que las mujeres envidiaban no era el órgano sexual, sino era su rol social, y lo mismo podía suceder en el sentido opuesto. Además, consideraba que estos roles venían determinados de buena medida por la cultura y no solo por las diferencias biológicas. Karen afirmaba que la personalidad y su desarrollo reciben una influencia de la cultura y varían de una sociedad a otra. Consideraba la conducta humana como resultado de las influencias culturales y no de las fuerzas instintivas. Del freudismo tomó la motivación inconsciente, donde ella admitía que los factores inconscientes son emocionales. También de la importancia de los sueños y los mecanismos de defensa. Consideraba los mecanismos de defensa como un inapreciable recurso terapéutico para entender la propia psicopatología del paciente. Rechazó la teoría del instinto y la reemplazó por la consideración teórica de las influencias del ambiente. También redujo la importancia de la motivación sexual y prefirió tomar la libido como una urgencia emocional que como un instinto sexual. En la dinámica emocional refiere que los deseos inconscientes pueden ser reprimidos y así manifestaciones distorsionadas. El enfoque teórico de Karen tiene mucha similitud con la teoría de Adler, ya que ambos estudiaban a la persona dentro de su entorno social. La tipología de Karen permite categorizar conductas e identificarlas para hacerlas corresponder con psicoterapia e incluso para poder analizar las reacciones propias que se dan a lo largo de la vida. Construyó un nuevo modelo de personalidad, consideraba el miedo y la angustia como las emociones humanas fundamentales, mientras que Freud las veía en el amor y el odio. La naturaleza humana era consecuencia de la interacción entre la herencia y el medio ambiente. El amor y el odio son innatos y se moldean según distintas pautas de conducta. Se puede decir que el medio es el factor que guía el ego y el miedo se halla orientado hacia la realidad y es un producto de la competencia entablada con los factores externos. Horney concibe el miedo como producto de la experiencia. También confiaba en la capacidad del ser humano de cambiar para mejorar y adaptarse a su entorno social. La conducta neurótica es parte fundamental de su modo de pensar. Consideraba que descifrar esa clase de conducta favorecía el desarrollo de una sociedad más feliz y saludable. También nos decía que el ser humano puede renunciar a la satisfacción cuando se encuentra expuesto a un peligro, ya sea real o imaginario. También nos hablaba de factores culturales. Reconoció que las niñas pequeñas envidian los atributos masculinos, los privilegios de los hombres. También identificó que la sociedad había hecho a las mujeres más masoquistas.
Nos habló del complejo de masculinidad, donde estableció el complejo de masculinidad que se da en las mujeres en relación a sus familiares del mismo sexo y define cómo la mujer ha ido adoptando actitudes masculinas y negativas, negando así su verdadero papel. En tipo de neurosis, la neurosis del carácter es un término utilizado para hacer referencia a los trastornos de personalidad. La personalidad es la combinación de pensamientos, emociones y conductas que nos hacen únicos. Se forma durante la infancia y en ella incide la interacción de lo siguiente. ¿Qué es qué es un trastorno de personalidad? Es un tipo de trastorno mental en el cual tienes un patrón de pensamiento, desempeño y comportamiento marcado y poco saludable. Las personas con trastorno tienen problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y las personas. Se divide en tres grupos. El primer grupo es trastornos de la personalidad del grupo A. En esta les voy a explicar dos tipos de trastorno. El trastorno esquizotípico de la personalidad, sus características tienen una vestimenta y pensamientos, creencias, discursos o conductas peculiares, tienen experiencias perceptivas extrañas como escuchar que alguien susurra su nombre, falta de expresión emocional o respuestas emotivas inadecuadas. Tienen ansiedad social y falta de relaciones cercanas o incomodidad con dichas relaciones. En el trastorno esquizoide de la personalidad, sus características son falta de interés en las relaciones sociales o personales, incapacidad para disfrutar la mayoría de las actividades, incapacidad para captar las señales sociales normales, aparenta ser distantes o indiferentes y tiene poco interés en las relaciones sexuales. En el grupo B está el trastorno de personalidad antisocial, que suelen ser personas con indiferencias hacia las necesidades o sentimientos de los demás, tienen problemas legales recurrentes, su comportamiento es agresivo o violento. En el trastorno histriónico de la personalidad son personas que buscan constante atención, son excesivamente exaltados, drásticos o provocativos, tienen opiniones fuertes, pero con pocos detalles para respaldarlas, son fácilmente influenciables y sus emociones son poco profundas, que cambian rápidamente y preocupación excesiva. En el trastorno narcisista de la personalidad, se consideran personas especiales y más importantes que los demás, tienen fantasías sobre el poder, el éxito y la atracción, y son personas incapaces de reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás, además de exagerar en sus logros y talentos. En el trastorno límite de la personalidad, tienen una conducta impulsiva y riesgosa, una imagen personal inestable o frágil, tienen relaciones inestables e intensas, cambios en el estado de ánimo, conductas suicidas y pueden tener temor a estar solos o ser abandonados. También les provocan ataques de ira y sentimientos de vacío. Algunas características del grupo C es que son personas con pensamientos o comportamientos de ansiedad, temor. En eso se incluye el trastorno de la personalidad por evitación, que pueden tener sensibilidad excesiva a las críticas y al rechazo, sentimientos de ser inadecuados, inferiores o desagradables. Son personas que se inhiben, tienen timidez y aislamiento en el plano social, evitan actividades nuevas o reuniones con personas extrañas. También tienen temor a la desaprobación o a pasar vergüenza o algún tipo de ridículo. El trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva suelen ser personas que se preocupan por los detalles, el orden y las normas. El perfeccionismo es extremo. Tienen el deseo de controlar a las personas, las tareas y las situaciones. Se niegan a reunirse con amigos o hacer actividades placenteras debido a un compromiso excesivo con el trabajo o con un proyecto. En el trastorno de la personalidad dependiente suelen ser personas con dependencia excesiva, conductas sumisas o apegadas,
el temor a quedarse, cuidarse o defenderse solos, tienen mucha falta de confianza en sí mismos, tienen la necesidad de recibir consejos en exceso, suelen tomar decisiones de poca importancia, dificultad para iniciar o llevar a cabo proyectos por sí solos, presentan dificultades para expresarse, la tolerancia a tratos abusivos o inadecuados, incluso cuando existen otras opciones, y tienen la necesidad urgente de comenzar una relación cuando hayan terminado otra. Los trastornos de personalidad tienen dos causas o factores, que son los genes que se van heredando de padres a hijos y antecedentes familiares, cuando ya hayan tenido algún tipo de trastorno de personalidad o alguna enfermedad mental en la familia. En el tipo de neurosis se clasifican en tres tipos. La neurosis fóbica es donde el miedo dirige la vida de la persona y permanentemente está angustiada. Esa persona evita el contacto con el mundo. Una de las características principales es que siempre está en un estado activo de alerta, de ansiedad. En la neurosis obsesiva, esta surge por un deseo que es imposible de realizar. La persona siente que nunca llega a su meta, se vuelve un controlador extremo y permanentemente aplaza decisiones porque siempre le falta mejorar. Tiene una personalidad obsesiva. Son personas negativas, generan angustia, pesimismo, son personas coleccionistas, meticulosas y son personas muy dominantes y controladoras. En la neurosis histérica, este tipo de personas, no importa lo que elijan o logren, nunca estarán satisfechos. Su personalidad es histérica, les gusta llamar la atención, tienen tendencia a la manipulación, pueden llegar a ser mitómanos, extremadamente son sugestionables, tienen un lenguaje seductor y suelen refugiarse en fantasías. Todo lo que sea fantasía predomina. En etapas de la neurosis, Peirce nos habla de 5 capas o estratos que hay que atravesar para eliminar las barreras de evitación y desmontar la neurosis. ¿Qué es un neurótico? Neurótico es aquella persona que continuamente está interrumpiendo el proceso de formación, no recibe claramente cuáles y cómo son sus necesidades y sus emociones, haciendo más nítidas. Trata de ignorarlas, reprimiéndolas o negándolas. Nunca le parece bien lo que hace o realiza y no toma del ambiente lo que necesita para una sana supervivencia. Los trastornos no son mentales, sino del organismo. De las 5 capas, la primera capa es la de las máscaras, la segunda capa es donde juegan y representan roles. La tercera capa, llamada impais o sustrato fóbico, se caracteriza por su marcada actitud fóbica, evita las molestias del vacío, miedo a lo desconocido. La cuarta etapa es llamada implosión o capa de la muerte. En esta hay un contacto con lo muerto dentro de nosotros, con los cadáveres que vamos dejando en el camino de la adaptación neurótica. En la quinta etapa, llamada explosión o capa de la vida, se tiene contacto con la emoción genuina, con los sentimientos interrumpidos que ahora explotan en su vitalidad original. La explosión así entendida completa una gestal y cierra una situación inconclusa. En la hostilidad reprimida, la hostilidad es un sentimiento mantenido en el que se dan lugar el resentimiento, la indignidad, la actitud y la animosidad. Mantienen una actitud social de resentimiento que conlleva respuestas verbales o motoras implícitas. También la hostilidad es una mezcla de ira y disgusto asociado con indignación, desprecio o resentimiento, y con una fuerza motivante, dirigida a injurar o destrozar algún objeto, estando acompañado usualmente por el sentimiento de emoción de ira.
Las personas con hostilidad reprimida pueden llegar al rencor y a la violencia, aunque lo más frecuente es que la hostilidad sea expresada en modos muy sutiles que no violen las normas sociales. El desencadenante de la hostilidad es el estrés. Hay personas dadas a provocar conflictos y otras incapaces de soportarlos. La tensión, la discrepancia abierta, la ira incluso son actitudes naturales en las que se desenvuelven con soltura y que manejan hábilmente. La agresión pasiva para unos especialistas puede ser un trastorno de personalidad y para otros puede ser una habilidad. Consiste en esconder los verdaderos sentimientos e intenciones adoptando formas de reacción no asertivas. El agresor pasivo no se enfrenta cara a cara, sino utiliza una estrategia de aceptar, callar y ceder. En apariencia, en realidad, traslada el conflicto al terreno del sabotaje. En resistencia y angustia, la angustia es un estado afectivo que se caracteriza por aparecer como reacción ante un peligro desconocido o impresión. Para Freud, la angustia era la transformación de la excitación sexual acumulada y no satisfecha. En cambio, la resistencia, desde el punto de vista de la teoría psicoanalítica, es un proceso mental o acción digerida por el inconsciente que tiene por objeto impedir que lleguen a ser conscientes ciertos contenidos reprimidos. Al conjunto de conductas, actitudes de rechazo o oposición podría ser la resistencia. En psicoanálisis se llama resistencia a todo acto o palabra analizando que se opone o que éste acceda durante el análisis a los contenidos de su inconsciente. Melanie Klein identificó la resistencia exclusivamente como la transferencia negativa, siendo este uno de los temas centrales de su controversia con Anna Freud. En la evolución psicosexual y emocional, se desarrolla en 5 etapas: oral, anal, fálica, periodo de latencia y fase genital. La evolución psicosexual es un concepto de la teoría psicoanalítica de las pulsiones sexuales, en donde el ser humano está dotado desde el nacimiento de un líbido, que sería la energía sexual, que se desarrolla en 5 etapas, las cuales acabo de mencionar. Freud creía que si el niño padecía una frustración sexual en cualquier punto del desarrollo sexual, podía experimentar ansiedad o existencia la posibilidad de que éste se prolongara en una edad adulta. La primera fase es la fase oral. Freud la señaló como la primera modalidad de la organización libidinal, es decir, la primera de las etapas psicosexuales del desarrollo. Esta fase ocurre durante el primer año de vida, donde la fuente erógena es la zona oral, junto con la cavidad bucal y los labios, apoyándose en la fusión nutriente. El objeto es el pecho materno y la leche, y el fin es la incorporación del objeto pecho. Posteriormente, Mary Klein nos habla del pecho bueno y el pecho malo, y esto desembocará como paradigma de la relación de objeto. La segunda fase es la fase anal. Ocurre durante el segundo y el tercer año. El tiempo atravesado por la adquisición del control de esfínteres. La organización de la libido se encuentra bajo la primacia de la zona anal y observación de rasgos de erotismo anal y del placer en los niños, que se deriva del acto de la defecación o de la retención de la materia fecal. Tiene lugar en la primera infancia, entre 3 a 5 años. La etapa fálica. En esa etapa, la zona erógena predominante son los genitales, clítoris en el cuerpo femenino y el pene en el cuerpo masculino. Y las sensaciones placenteras se obtienen en el niño y la niña al tocarse sus genitales. Según Freud, durante esta fase se superan los complejos emocionales conocidos como el complejo de Edipo y Electra. En el estado de latencia, en ese tiempo se desarrolla el yo, constituido por el Edipo también, y los instrumentos para manejar las pulsiones que se precipitarán en la etapa adolescente. El niño estará listo para manejar y distribuir su energía. En la última y quinta etapa del desarrollo psicosexual es la etapa genital, que abarca la pubertad y la edad adulta, por lo que ocupa la mayor parte de la vida.
En la evolución emocional vamos a hablar de emoción. ¿Qué es emoción? Pues emoción es una experiencia afectiva de un organismo que va acompañada de cambios somáticos, fisiológicos y endocrinos. Adap- Adapta el organismo a la relación con la vida, los otros y el mismo. Es innata e influida por la educación y la propaganda. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones nos sirven básicamente para dos cosas: para darnos información de la situación y en paralelo generarnos una tendencia a la acción. Bueno, ¿cómo se desarrolla la teoría evolutiva de las emociones desde el nacimiento? Se propone 6 etapas según van durando los diferentes órganos generales, desde el hipotálamo al lóbulo prefrontal, en relación con el medio. En la primera etapa de las protoemociones o sensaciones, la base sería el cerebro reptil o hipotalámico. En la segunda etapa de las impulsiones o preemociones, la base pasaría a la amígdala. En la tercera etapa madura en el hipocampo y se inician los primeros recuerdos conscientes. La cuarta etapa sería aquella donde donde lo social afectaría nuestras emociones y madura el neocórtex. La quinta sería la etapa en la que el niño o la niña entran en la escuela. Y tres, adquieren mucha importancia en la cultura y el lóbulo frontal. Y en la sexta, el peso lo tomarían la moral y la conciencia de los sentimientos, que confluye con la maduración del lóbulo prefrontal. La teoría evolutiva de las emociones busca que cada persona encuentre sus propias respuestas. En Fantasía inconsciente e Instinto de muerte, Freud nunca se refirió a superyo como una fantasía. Sin embargo, está claro que esta parte de la personalidad se debe a una intención de la fantasía o una figura parental. La fantasía es un medio para escapar de la realidad externa. La fantasía inconsciente también influye y altera constantemente la percepción o la interpretación de la realidad, y también la realidad ejerce su impacto sobre la fantasía. Se le da fantasía a la expresión mental de los distintos instrumentos de defensa. Instinto de muerte es una tendencia innata a procurar la destrucción de otros organismos, así como la propia destrucción. El concepto de pulsión de muerte ha sido y continúa siendo uno de los postulados más controvertidos del psicoanálisis a partir de 1920 en su libro Más allá del principio del placer. Freud propone la emoción de la pulsión de muerte, introduciendo como esto un cambio fundamental en su teoría pulsional. Según Freud, se refiere a la pulsión de muerte como el impulso inconsciente que aparece en el objeto de retomar a la no existencia, esto es, a la muerte. Gracias a la pulsión de muerte, Freud pudo explicar la tendencia de la mayoría de seres humanos de autodestruirnos a cierta medida. Un ejemplo es cuando a veces sentimos que, bueno, dice, ¿alguna vez te has encontrado en una terraza de 10 metros de altura y has sentido el impulso de tirarse al vacío? Eso sería un ejemplo de instinto de muerte. Por último, la posición esquizoparanoide se refiere a una constelación de ansiedad, defensas y relaciones de objetos internos externos que Klein consideraba características de los primeros meses de vida del recién nacido y que, y que en distinta medida persiste en la niñez y adultez. La principal característica de la posición esquizoparanoide es la escisión
tanto del yo como del objeto, en lo malo y lo bueno, donde al comienzo la integración entre ellos es escasa o es nula. Esta posición puede aparecer de los 3 a los 6 meses. Para Klein, los niños pequeños experimentan mucha ansiedad a causa de la pulsión de muerte, anterior del trauma experimentado durante el nacimiento y las experiencias de hambre y frustración. Klein entiende que los niños muy pequeños poseen un ego rudimentario, no integrado, que intenta hacer frente a las experiencias, en particular la ansiedad, mediante el uso de fantasías de excisión, proyección e introyección. La posición esquizoparanoide constituye la primera estructura básica del ser humano para hacerle frente a la realidad desde el interior, tras el trauma del nacimiento hasta el complejo del destete. Otra característica de la posición está constituida por otro tipo de escisión, que sería la fragmentación, donde el objeto y el yo se dividen en muchas partes más pequeñas. Por último, el niño divide su ego y su objeto y proyecta hacia afuera y separadamente sus sentimientos de amor y odio, que serían pulsaciones de vida y de muerte, a partes separadas de la madre, que sería el pecho, lo cual resulta que el objeto materno se divide en un pecho malo o un pecho bueno, y el objeto bueno también el malo son introyectados y tienen lugar a continuación en un ciclo de reproyección y reintroyección. Las experiencias malas son negadas de manera omnipotente cada vez que existe posibilidad para ello, y las experiencias buenas son idealizadas y exageradas a modo de protección contra el temor al pecho persecutorio. Y esto ha sido todo. Gracias.